tecnología al servicio de ese deseo, pero tiene que haber antes una necesidad provocada para ello. Y sí que es verdad que cada vez también la forma de uso de los dispositivos pues ayuda, ¿no? Lo táctil, ¿no? el huir del inicio, ¿no? Programas, todo esto que era la idea sería un poco, complicadísimo. porque después de haber investigado sobre este tema muchas veces sale que el problema educativo dicen que no es tanto que si las herramientas, que no es que lo digital les distrae a los chavales, sino que es más que nada la motivación, el aburrimiento. Entonces esa misma motivación igual también sería para los adultos, es decir, si yo me veo motivado, pues me salta la brecha lo que haga falta, pero... Por supuesto. Que, bueno, visto la hora que es y también hemos hecho un pequeño esfuerzo por intentar recopilar preguntas de la red, no quería dejar de hacerlas, por lo tanto voy a dar la palabra a Angélica y Sara, que están aquí peleándose con las redes sociales, para que os trasladen alguna pregunta. Bueno, por Twitter, Chimo Soler tiene una pregunta para Tiscar. Pregunta, ¿puede haber un capitalismo no individualista y no dirigista? Bueno, ¿qué 3 palabras ha juntado en un tuit? Capitalismo, individualista y dirigista. Seguramente sí. Yo no tengo la fórmula ni sé cómo hacerlo, pero o sea, juntando esas tres palabras, esos 3 conceptos, aunque es difícil de combinar, ¿no? Ya meterle el capitalismo por ahí ya como que cuesta. Pero sí que si vamos a elementos que tienen un poco en común o que, bueno, en cierta manera como que se leen entre líneas, sí que se puede buscar fórmulas de conciliar lo individualista, la búsqueda de la satisfacción propia, ¿no? Del enriquecimiento propio, con lo comunitario, con el apoyo en la comunidad, con el apoyo en la colaboración, con el apoyo en la distribución, en esos otros elementos que están más en el concepto de red, ¿no? Y en la educación creo que hay maneras de hacerlo, de poder trabajar lo individual, o sea, de poder trabajar la persona desde el punto de vista de su motivación, también de ser consciente, ¿no? De qué necesito aprender, eso es muy importante, el ser consciente de qué sé y qué necesito y a dónde quiero llegar, ¿no? Ese itinerario que tiene que construir la persona también, de alguna forma, independientemente de que luego se apoyen recursos y se apoyen comunidades, pero esa parte, esa suma entre lo individual, ¿no? Entre la toma de conciencia, ¿no? De yo quiero aprender, yo tengo una motivación, yo necesito saber algo, yo quiero llegar a un punto y quiero, ¿no? Dibujar mi propio mapa con apoyo, con ayuda, ¿no? con bueno, pues una serie de recursos más colaborativos, pero desde la propia motivación, ¿no? del individuo. Y creo que ahí puede haber una clave para trabajar esos elementos. O sea, que no es decir, ahora todo es lo colectivo, lo colaborativo y ya está. La persona desaparece, el individuo no interesa, ni la evaluación individual, no. Hay espacio y hay momentos de intersección interesantes, tanto trabajar una cosa como la otra, y va un poco por ahí, yo creo que también la tecnología a nuestro servicio. Tenemos un segundo micro, sí. Bueno, yo al hilo de esa reflexión, yo el año pasado hice el máster de profesorado de secundaria, que bueno, cómo forman a los docentes que van a acabar en secundaria, pues deja bastante que desear en ese sentido. Pero, bueno, llegas con ganas de introducir este tipo de experiencias en el aula, y yo quería preguntaros a los ponentes, bueno, a ver si conseguís
que, bueno, ¿cómo concilias este modelo colaborativo con las nuevas necesidades que desde la pedagogía se reclaman de adaptar lo máximo posible la programación a cada necesidad de cada alumno? ¿Cómo de verdad consigues que la materia responda a las necesidades de cada uno dentro de todo este modelo colaborativo y de este universo pues de nexos en el que la verdad pues te pierdes en contenidos, te pierdes en... ¿Cómo conciliaríais esas dos facetas que desde mi punto de vista es tremendamente complicado de gestionar y de verdad trasladarlas de manera efectiva al aula para que bueno pues todo funcione y se produzca ese aprendizaje significativo que se habla desde la docencia? Bueno, un poco por continuar, porque va en la línea de la otra pregunta, que es verdad que hay una tensión ahí, ¿no? Es un conflicto entre lo individual y lo que se, ¿no?, dice tanto en educación de la personalización del aprendizaje y que cada vez, ¿no?, vamos un poco más a esa tendencia, pero por otro lado está también la pulsión de lo grupal, lo comunitario, lo colaborativo, etcétera, ¿no? Igual que hay otras tensiones en otros binomios, ¿no? Lo personal, lo profesional, lo privado, lo público, en fin, hay como parejas ahí interesantes en constante conflicto. Yo creo que, y tú lo has formulado un poco en la propia pregunta, el problema es que estamos todavía en la transición, estamos pasando de el reino de la materia, el reino de los contenidos, ¿no?, y es lo que sigue como generando, ¿no?, pues esa angustia, a un reino que todavía no conocemos muy bien, pero sigue predominando el contenido, la materia. ¿Cómo hacemos para adaptar la materia a eso que se dice la personalización del aprendizaje en el individuo y a la vez todo ese entorno más de grupo? Y ese puede ser uno de los errores de partida, porque otra vez empezamos desde la materia, ¿no? Yo tengo esta materia y cómo ahora la divido para responder a estas necesidades. Y ahí lo que perdemos es el foco sobre desde dónde tenemos que arrancar. Y tenemos que arrancar desde la persona. Primero desde la persona, o sea, yo tal y como lo veo, las materias son recursos, ¿no? Son recursos, incluso, bueno, teniendo en cuenta que tiene que haber un mínimo común denominador, pero son recursos. Y las comunidades, las formas de aprendizaje colaborativas son metodologías, ¿no?, y son prácticas. O sea, también están ahí de apoyo, ¿no?, de recurso del cómo aprender, cómo hacer ese itinerario. Pero la base es cómo personalizar, o sea, cómo partir de las necesidades del individuo. Cómo podemos tolerar que en esa función de la educación que decía Antonio, niveladora, haya distintos resultados, ¿no? Salgan distintos productos porque salgan distintos individuos y cada uno con unos niveles distintos, con un mínimo común pero con unos niveles distintos, que uno pueda correr más en una línea que le pueda interesar y otro pueda correr más en otra línea, ¿no? Y ese es como el eterno conflicto entre cómo nivelar, ¿no?, y cómo permitir que haya intereses distintos y al servicio de esos intereses distintos poner a disposición herramientas distintas. No he resuelto el gran dilema, pero sí intento señalar que tendemos a repetir errores de mucho peso en el pasado, que es pensar en los contenidos. Nos agobia cómo hacemos de las materias para adaptarlas a esos, ¿no?, a esos objetos, cuando tiene que ser objeto-sujeto. Tiene que ser al revés. O sea, cómo partimos desde el individuo sin darle tanta importancia a las materias. O sea, que no nos obsesione tanto las materias. Yo creo que puedo decir una cosa, contar
una pequeña historia que creo que puede ayudar a aclarar este problema, porque algunas veces, como verás, no es cuestión de los contenidos. Lo que sí tenemos es un problema. En mi calle había una persona que vivía enfrente de mí y a la que yo quería mucho, arreglaba bicicletas, tenía un montón de hijos y además era cazador. Entonces yo jugaba con sus hijos y él arreglaba las bicicletas, las máquinas de coser. Bueno, pues era un especialista de aquella época. Y yo me pasaba los días de invierno y de verano sentado con él y la verdad es que aprendía mucho. Bueno, pues como decía antes, era cazador y tenía un perro. Si conocéis a los cazadores cazan todos ellos. Las piezas más grandes, el mayor número de piezas y luego sobre todo, para ser un buen cazador tienes que tener el mejor perro. Y él tenía un perro, bueno, pues bonito, bien, que le resultaba. Yo nunca creí que él fuera el mejor cazador, ni que tuviera el mejor perro, ni que matara. Pero bueno, el perro era resultón y se le puso enfermo. Entonces al perro fue al veterinario, le dio pues un botecito con no sé qué y tal, y todas las mañanas, para cumplir lo que le había dicho, cogía al perro entre las piernas y trataba de darle del bote. El perro se volvía loco, no había manera, aullaba, no había forma de meterle el jarabe o la pócima aquella que le habían dado, hasta que un día, después de tanto esfuerzo y el perro moviéndose tanto, se le cayó y se rompió y se cayó al suelo y el perro se lo comió todo. Entonces, a veces no son los contenidos, es la forma. La forma en lo que se imparte, en que es un poco de lo que se trata. Falla algo, si tenemos que aprender algo, veamos cómo conseguimos que a un determinado chaval y de una determinada manera pues le podamos enseñar las cosas. Lo que sí es cierto es que si tenemos una herramienta, hemos enseñado a partir del profesor, a partir del libro, y ahora tenemos que enseñar a partir de la red. Es decir, y la red nos obliga, como yo decía antes, porque creo que es así, a ser colaborativos, a pensar en que ahora tenemos muy fácil la colaboración y en cambiar la forma. Es decir, en darle al perrito desde el principio las cosas de una determinada manera. Yo veo así el asunto. Es decir, no nos queda más remedio que ser colaborativos, lo mismo que no nos va a quedar más remedio que hacer otro tipo de cosas o pensar en la instantaneidad en la educación y en el cambio y en que una persona, la sociedad cambia tanto que la educación que tenemos que dar con el paso del tiempo habrá que darle también ese envoltorio, que sea una educación cambiante. Habrá que fijar los postes básicos y a partir de ahí tendremos que ir adaptando. Angélica, bueno, creo que vamos a intentar seguir con las... Bueno, gracias, Joaquín. Con las preguntas de la red, para que no nos pille la hora. Por cierto, pequeño paréntesis. Cuando se vayan acercando las 8, que no os puedan las ganas de iros, porque visto que somos la última jornada de la Semana de la Cultura Digital, tenemos algo que ofreceros. Y entonces, no, quedaos, por favor. Carmelis. Espera, un micro, por favor. Corre, Norma. Ya está, tranquila. Hola, ¿se escucha? Me llama mucho la atención las últimas intervenciones de esta tarde, porque tienen que ver con la emoción, no solamente, como decía ahora mismo, no es el contenido, sino también la forma en que se imparte. Por ahí hay un tuit de Chimo Soler que dice que retuiteé y que le coloqué una cosita aparte, que la educación es emoción. Y creo que la educación también tiene que ser bidireccional, esto también aprende del alumno. Y para conectar tiene que haber emoción. Yo tengo 2 hijos de 9 y 6 años que, por supuesto, son de este milenio y manejan las tecnologías como que si hubiesen nacido con ellas acá, como lo dice el profesor. Pero también les llama la atención el cómo yo aprendí cuando era niña. Y me hacen este tipo de preguntas.
Cuando tú eras pequeña, la televisión era en blanco y negro, ¿verdad? Y le digo que sí, pero también les explico que hubo la transición del blanco y negro a la televisión a color. O me hacen preguntas de este tenor. ¿Cuántos canales de televisión tenías tú? 250. Y me da mucha risa porque explicarles que solamente tenía 5, que no existe internet y una serie de cuestiones, da mucho que conversar. Entonces, esa comunicación se torna en emoción. Es descubrir de dónde vienen para saber dónde están ahora mismo. Eso es lo que quería decir. Gracias, Carmelis. Desde Colombia nos llega una pregunta elaborada por Santiago Gómez. Bueno, nos llegan 2, que son para Antonio. Las dos hablan sobre la brecha entre la instrucción y la educación. Y la primera pregunta es, ¿cómo se puede implementar los medios digitales para la creación de educación y no quedarnos en el nivel de la instrucción? Y bueno, luego la segunda es, ¿se puede crear cultura a través de una experiencia de aprendizaje no presencial? ¿Me lo podías repetir, por favor? Sí. ¿Podías repetir? No es porque esté atento, es que no lo he oído. Pero vale, no, estaba ahora, atento, sí. pero no lo... La primera de ellas es cómo se puede implementar los medios digitales para la creación de educación y no quedarnos en el nivel de la instrucción. Para crear, perdón. Para ¿Crear? la creación de educación. O sea, cómo se puede implementar en los medios digitales, o sea, cómo se pueden utilizar los medios digitales para la creación de educación. Para implementar, ¿no? Para... O sea, sí, ¿qué se puede hacer en los medios Sí, para...? sí, pues esa es la primera, ¿no? Ajá, sí. Y la Bueno, segunda. pues sí, primero, para que no se nos pase, ¿no? Y vamos, lo que digáis vos. Yo creo que lo que decíamos antes, hubo un tiempo en que pensábamos que la incorporación de la tecnología en el sistema educativo consistía en la forma de amueblar el aula con los nuevos artefactos, ¿no? Durante años hemos estado, todos aquellos que nos hemos dedicado a estos temas, preocupadísimos, colaborando también con los poderes políticos, cómo había que amueblarlo. Es decir, cómo había que incorporarlo, lo que distorsionaba el aula tradicional, los procesos educativos en el aula, ha sido la preocupación, hasta el punto que la referencia más precisa o baremo más preciso era la ratio entre ordenadores y alumnos, ¿verdad? Era la obsesión, ¿no? Ahora, afortunadamente, en el 2015, ya se ha cambiado esa preocupación. ¿Por qué? Porque ahora percibimos que el papel del mundo digital en la red ya no consiste en amueblar el aula con artefactos muy sofisticados, que en el fondo si entran quedan a niveles puramente secundarios, ¿no? Sino que cómo acoger a los nuevos alumnos que llegan afectados por la tecnología. Eso es un cambio para mí fundamental. Pensábamos que dentro era donde se le iba a cambiar al niño y al joven, fruto de los aparatos que teníamos aquí. Y la sorpresa ha sido, en una evolución rapidísima, que lo que hay que hacer es, en el aula vacía, vamos a decirlo de manera radical, en un aula vacía, cómo acoger a unos alumnos que ya no son iguales que los otros. ¿Y por qué no son iguales? Porque están afectados por la tecnología. ¿Y qué afectación tienen la tecnología en estas personas? Que son duales. Es decir, son personas que están constantemente resonando entre el mundo virtual, digital y el mundo real. Y eso nosotros no lo teníamos. Incluso venimos de una educación que la refleja perfectamente una bellísima fotografía de las muchas bellas que tiene el fotógrafo francés Duanot, de las muchas simpáticas que tiene de la vida cotidiana. En este caso es, que yo creo que muchos de vosotros la recordaréis, la tenemos compartida todos, un aula en la que hay niños sentados y uno está así. Es decir, a ese niño le castigaría al maestro. Le decía, aterriza. Nosotros en español diríamos, los españoles, deja de pensar en Babia, ¿verdad? O diríamos, deja de estar en la luna.
es decir, una educación que castigaba la migración al mundo también virtual, que era la imaginación, ¿no? Ahora ya no. Ahora aceptamos que no hay educación sin fomento de la imaginación. Fijaos el cambio. Otra cosa es que no sepamos cómo hacerlo, pero sí que sentimos que es necesario. Ya no se castiga ese niño que vuela, todo lo contrario. Ojalá que levantaran más el vuelo. Y nos preocupa ahora todo lo contrario. Niños que no levantan el vuelo como deseamos. Los castigábamos antes y ahora no. Bueno, pues eso que hacemos los humanos desde que somos humanos, que es estar constantemente resonando entre el mundo real y el mundo imaginario o virtual, ahora se nos ha amplificado con otro mundo virtual que es el que ha generado la tecnología, es el que está al otro lado de la pantalla. Y entonces estamos continuamente resonando. Fijaos cómo podría yo pensar, ¿no? Hace unos años, tú quizás, bueno, eres más joven, que diéramos una clase así, fijaos, impensable. Mira Gema, impensable. No digo que estupendo, no, estoy fomentando, diciendo, sería impensable. El profesor se levantaría y diría, oiga, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿No? Fijaos que aún recuerdo yo un catedrático muy importante de nuestra Universidad Española, en un aula en la que estaba yo como alumno, ¿no? En la que de pronto se calla y dice, señorita, ¿qué mira? Tome apuntes. Es decir, lo del niño mirando, usted tiene que tomar apuntes, concéntrese, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podría pensar ese catedrático y yo hace unos años que lo normal es que estés mirando y esté el público resonando entre un lado y otro del espejo? Impensable, porque lo consideraríamos tal perturbación que estoy seguro que si no hubiera sido un proceso paulatino de acostumbrarme a esto, ahora si me hubieran saltado desde hace unos años al momento actual, me callaría. Diría, no sé hablar, incluso me molestaría, decir, qué maleducados, ¿no? Impensable, ¿no? Bueno, pues eso es también otra resonancia. Estos alumnos que entran, y los más jóvenes todavía llegarán más, con su tecnología incorporada, pues estarán constantemente porque no lo conciben, porque están las 24 horas del día en esa dualidad o resonancia. Así que las estructuras de comunicación que hasta ahora teníamos no pueden funcionar, tenemos que cambiar. Así que mira por dónde la tecnología la traen los alumnos y no se la damos.